Muy buenos días para todos, ya estamos listos para iniciar. Qué alegría vernos hoy en esta mañana, qué alegría poder congregarnos y vernos como hermanos en la fe. Vamos a iniciar nuestro servicio con unas alabanzas y antes de eso vamos a orar. Les invito a que me acompañen en esta oración. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias de nuevo por traernos con bien aquí hoy. Gracias por la oportunidad de leer tu palabra, de estudiarla y ser cambiados por ti, Señor. También te damos tantas gracias por la oportunidad de adorarte a través de canción, porque en las letras nosotros podemos recordar quién eres tú, Señor, cómo has sido fiel en nuestras vidas, cómo podemos cantar con la creación sobre tus maravillas, Señor. Tantas gracias te damos en esta mañana y pedimos que este tiempo pueda ser agradable para tu corazón y que de nuevo podemos tener la mirada en ti y recordar quién eres. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les invito a que se pongan de pie y iniciamos. Porque escucha
podemos traer nuestras peticiones delante de ti en oración. Y también tu palabra nos dice que podemos tener un agradecimiento aquí por las cosas que estamos atravesando. Y cuando hacemos estas dos cosas, tú dices que no, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestras mentes y corazones. Gracias, Señor. Y con esta última canción queremos reflexionar sobre tu fidelidad, recordando que aun cuando no te conocíamos, cuando no caminábamos contigo, Señor, tú estabas obrando en nuestras vidas, incluso nos estabas llamando hacia ti. Gracias por ser tan paciente con nosotros. Gracias por mostrar ese gran amor a nosotros, Señor. Que podemos cantar por siempre sobre tu fidelidad en nuestras vidas. Con amor, esos tienes
cambiados. Gracias a ese sacrificio que hizo Cristo Jesús, tenemos libertad de pecado. Nos has hecho libres, Señor. Gracias. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, pido que nos ayudes a aplicar lo que estudiamos. Que no solo dejamos que tu escritura entre en un oído y sale por el otro, pero que realmente podemos dejarnos ser cambiados por ti, Señor. Que podemos poner en aplicación lo que nos enseñas. Y gracias porque siempre tenemos algo que aprender, Señor, para ser santos como tú. Gracias, Señor. Te agradecemos y pedimos estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Si necesitan una Biblia, con mucho gusto les podemos acercar. Y si hay niños, pueden subir. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría verles el día de hoy. Y habitualmente, como todos los domingos, nos vemos acá para estudiar la escritura de la forma sistemática. Y hoy tenemos un paréntesis porque tenemos un invitado especial. Va a estar compartiendo con nosotros Ricardo, ya creo que muchos lo conocen. Los que no, ahora él va a presentarse un momentico y los dejo con Ricardo. Dios les bendiga. Bueno, muy buenos días mis hermanos, de verdad un gusto, un privilegio volver a estar aquí. Y sí, yo veo muchas caras conocidas, claro que sí. Pero bueno, para los que de pronto no me conocen, pues sí, soy hijo de Dios hace ya unos 25 años. Felizmente casado con María Alejandra Lesport, alias mi morenaza. Morenaza, no sé si quieres pararte para que te conozcan algunas personas que de pronto no te conocen. Ya ven por qué le digo mi morenaza. Y bueno, Dios nos dio el privilegio de tener dos hermosos hijos, Samuel Felipe y David Alejandro. Y bueno, pues de alguna manera yo y mi familia hemos estado vinculados aquí a Tunja desde hace muchos años. Y en este momento estamos viviendo en Bogotá. Pero continuamos vinculados a Tunja y de vez en cuando pues Angie nos hace una invitación que no podemos rechazar, entonces pues aquí estamos mis hermanos. Y bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Mucho frío? ¿No? La carretera estuvo de Bogotá a Tunja lloviendo todo el recorrido. Pero bueno, gracias a Dios que nos manda la agüita, porque es súper necesaria. Para el día de hoy, pues traigo un mensaje, Dios puso en mi corazón compartirlo con ustedes, que está basado, o el enfoque principal es Romanos capítulo 6. Si quieren, para que vayan abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 6, ¿sí? El libro de Romanos es uno de los libros, o una de las cartas, realmente es una carta, más estudiada por el pueblo cristiano, ¿sí? Por la iglesia de Dios, porque habla claramente acerca de qué es el evangelio, ¿no? Cómo se logra la salvación, ¿sí? Qué es lo que Dios ha dispuesto para que el ser humano pueda ser salvo. Y en este sentido, pues cobra una importancia crucial para el pueblo de Dios y para la humanidad entera. Y el libro de los Romanos, pues, o la carta a los Romanos comienza, pues, básicamente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que, pues,
todos los seres humanos somos culpables delante de Dios. Esa es la exposición inicial, ¿sí? Todos los seres humanos somos culpables delante de Dios. ¿Por qué? Somos culpables porque hemos pecado. En algún momento dado, todos los seres humanos hemos decidido pecar o transgredir la ley de Dios. Y como veremos más adelante, la consecuencia de esa transgresión es la muerte, es decir, la separación eterna de Dios. Y ese es el gran problema de la humanidad. No es la economía, ¿sí? No es la falta de conocimiento científico, ¿sí? Nada de esas cosas. El gran problema de la humanidad es el pecado y cómo resolver ese tema del pecado en nuestra vida que trae como consecuencia separación eterna de Dios. Y Dios, a través de Pablo, en este caso, expresa claramente que, como ya todos lo sabemos aquí, la solución es relativamente sencilla. Es poner nuestra confianza en la obra de Cristo Jesús, quien es Dios, quien se hace hombre en la persona de Jesús, el Cristo o el Mesías, ¿sí? Entendiendo que Él o creyendo que Él murió por nuestros pecados, cargó nuestros pecados en la cruz, resucitó y volverá. Ese es el Evangelio, ¿sí? Pero bueno, después de estos primeros capítulos allí en la carta a los Romanos, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer una serie de aclaraciones, porque tras explicar esto básico, ocurre algo que a nosotros nos pasa muy a menudo, ¿no? Y es, decimos algo y cuando caemos en cuenta que podemos ser como malinterpretados, empezamos a aclarar que no es por donde probablemente seamos malinterpretados, sino por otro lado. ¿Sí les ha pasado eso? No, yo lo que quise decir, sí fue eso, pero no la vayan a coger por este lado. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí, tal cual, ¿sí? Mis hermanos, les invito a que leamos el capítulo 6 de corrido, para tenerlo en nuestra mente y cuando estemos en medio de la exposición, la tengamos lo más clara posible. ¿Les parece? Yo lo voy a leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. ¿La tienen todos aquí o aquí es más NBI? NBI, listo. Hoy en día con esto es una maravilla, ¿no? No es sino dar clic y pasa uno a otra versión. Entonces, NBI, Romanos capítulo 6. ¿Listo? Que comienza precisamente respondiendo, ya vamos a ver en medio de la exposición, a un posible desvío que podría tener alguien respecto de una explicación. Pero empecemos en el capítulo 6. Dice así: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea al pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el capítulo 6. No es muy largo en realidad, pero tiene un montón de cosas bien profundas. Les pido que hagamos una pequeña oración y continuamos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por tu palabra y por el privilegio de poder estar aquí reunidos en familia, como hijos tuyos, para profundizar en tu palabra. Te damos gracias por ello. Y te rogamos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu Santo Espíritu nos esté instruyendo, esté hablando a nuestros corazones para poder comprender en detalle, en profundidad, este mensaje que tú tienes para nosotros hoy y podamos, como dijo Nata, ponerlo en práctica. A eso es a lo que tú nos has llamado, Padre Santo, y ponemos de parte nuestra la mejor actitud. Venimos a tu palabra y a esta reunión con la mejor disposición para conocerte un poco más, para tener ese privilegio que tú nos brindas hoy a través de tu palabra, en el nombre de Cristo y bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Entonces, como vamos a ver, o como hemos visto, leído allí, Pablo utiliza muchas ilustraciones, ¿no es cierto? Yo utilizo una también para abrir el mensaje. ¿Quién no conoce a este personaje? Todos, ¿no es cierto? Desde chiquitos, los más vintage, ahorrábamos los 5 pesos para comprar el cómic en la tienda del Hombre Araña. Y creo que la frase más célebre o más trascendental del Hombre Araña, del contexto, es la que le dice el tío Ben a Peter Parker, ¿sí? Cuando iba, un tiempo antes de morir, ¿sí? Pero que siempre acompaña a Peter Parker, y es esta: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y creo que de eso habla en gran manera este capítulo 6 de Romanos, ¿sí? Se nos ha dado un gran poder, como lo hemos leído y lo vamos a ver ahorita con algo más de detalle, pero no para hacer cualquier cosa, sino para que actuemos responsablemente delante de Dios. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si lo quieren poner así, ese puede ser perfectamente el título de esta enseñanza. Y vemos que de manera natural, entonces, hay dos grandes partes, ¿no es cierto? En este capítulo 6. ¿Cuáles son esas dos grandes partes? Las respuestas a dos preguntas retóricas que se hace el mismo apóstol Pablo, ¿sí? Una pregunta retórica es: yo me hago la pregunta y yo mismo me la respondo, ¿no? Y acá se las hace, como les decía antes, porque muy seguramente está pensando el Espíritu Santo, después de esta explicación, la gente se va por donde no es, y no quiero que se me vayan por ahí, ¿sí? La primera gran pregunta que está iniciando el capítulo responde a un comentario que se viene desarrollando desde el capítulo inmediatamente anterior, que es el capítulo 5. Y ese comentario lo hace Pablo en Romanos 5:20. Romanos 5:20. En donde dice,
Romanos 5:20 dice, ahí está creo que Nueva Traducción Viviente. Bueno, no importa, ¿no es cierto? Es realmente muy parecido a la NBI. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Ese fue el propósito principal de la ley, ¿recuerdan? Dios da la ley para que, además, Dios es misericordioso, ¿no? Además de la conciencia que nos da, nos pone, digamos, esa conciencia como por escrito, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y dice, nos da o le da al pueblo de Israel una ley muy específica respecto de lo que para él es pecado, porque él es el que dice qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Y dice allí, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Claro, si uno lee el contexto 5 de Romanos, lo que quiere decir allí es, pues una persona que tiene mucho pecado a su alrededor, pues rápidamente se da cuenta de que es pecador y que necesita un salvador y que necesita restaurar esa comunión con Dios porque está alejado de Dios como consecuencia de su pecado. Por eso se me vienen a la mente esas palabras de Jesús que le dice a los fariseos y a los maestros de la ley, ¿no? Los cobradores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes caminando hacia el reino de Dios. Porque era tan claro el pecado que lo reconocían, se arrepentían e iban tras los pies de Cristo. ¿Sí? Pero bueno, tras esta explicación que se viene desarrollando en el capítulo 5, dice el Espíritu Santo, de pronto entonces alguien puede cogerla por qué lado. Pues vamos a pecar, porque entre más pequemos, más gracia, bacano, ¿sí o no? Y dice el Espíritu Santo, no, realmente no funcionan así las cosas con Dios. Y empieza entonces esa corrección en el capítulo 6, versículo 1, donde leemos, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y en el versículo 2 dice la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Como quien dice, no es por ahí, no es por ahí. Y comienza a explicar entonces Pablo por qué no debemos verla desde ese punto de vista. Comienza a dar una explicación. Yo creo que Dios en muchos casos opera con nosotros como con plastilina, como decíamos, ¿no? Nos muestra las cosas con detalle, con cuidadito. Él es misericordioso y sabe que nosotros somos olvidadizos, a veces no entendemos o a veces nos hacemos los que no entendemos. Entonces comienza a ir con cuidadito. Y para resumirlo de alguna manera, siguiente laminilla por favor. Básicamente lo que dice el Espíritu Santo de por qué no debemos perseverar en el pecado, pensando que entre más pequemos más gracia, eso no se debe hacer, porque eso sería no considerar en su totalidad la obra de Cristo. Vuelvo y repito. Si nosotros pensamos que entre más pequemos, más gracia en nuestras vidas, dice el Espíritu Santo, eso sería no considerar en su totalidad la obra de Cristo. ¿En dónde? En nuestras vidas. La obra de Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, lo reconocemos en su perspectiva total de vida. Es decir, no solo en su muerte. Ah, qué chévere, Jesús murió en la cruz por mis pecados. Ya estoy perdonado, sale. No, espera un momentico porque la cosa continúa. ¿Sí? Cristo resucitó y tú estás ligado a Cristo como hijo de Dios en su muerte y en su resurrección. ¿Y cómo vivió Cristo antes de morir y después de morir? Para Dios, en santidad total. Y ese es el llamado que Dios nos hace.
Se los dije así en palabritas muy rápidas para tener el panorama que se viene completo. Pero eso es lo que el Espíritu Santo dice aquí a través de Pablo y utiliza una serie de ilustraciones. La primera que utiliza es la del bautismo. La del bautismo. ¿Sí? Devuélvete un momentito. ¿Recuerdan lo que bautismo significa? ¿Qué significa bautismo? Digamos en una traducción muy literal. ¿Qué querría decir eso? La palabra, ¿cómo se podría traducir? ¿Señor? Lavar es por ahí. Creo que hay otra palabra que lo describe mejor. Sepultar, esa la describe mucho mejor. Sumergir o inmersión. Esa sería una traducción casi literal de la palabra bautismo. Sumergir o estar inmerso en. ¿En dónde? ¿O en quién mejor? En Cristo. En Cristo. Por eso el Espíritu Santo emplea esta palabra. Estamos inmersos en Cristo en el sentido de que no es solo la muerte de Cristo actuando en nosotros para perdón de pecados. Es su resurrección. Debemos considerarnos ya resucitados porque estamos totalmente unidos a Cristo, ¿sí? Y eso es precisamente lo que está diciendo allí el Espíritu Santo cuando leemos los siguientes versículos. Miremos el versículo 3 de Romanos 6 nuevamente, ahí en nuestras Biblias, para que veamos qué es lo que nos dice el texto, ¿sí? Romanos 6:3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, inmersos, ¿cuál fue la que tú dijiste la palabra? Sepultados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados o inmersos o sepultados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una ¿qué? Vida nueva. ¿Sí vemos allí? No es solo el aspecto de la muerte de Cristo, estamos completamente ligados a Él. No podemos separarnos de Él como no puede la obra de Cristo separarse solo en su muerte y el resto, no pasó nada. No, Él resucitó y el llamado ese es a que participemos también en su resurrección. Y vamos a ser resucitados, ¿no? Gracias a Dios, vamos a ser resucitados además con cuerpos nuevos, ¿no? Que no le salen canas, no le salen patagallinas, no le da dolores de espalda, dolores de cabeza, se enferman. Bueno, mejor dicho, qué montón de problemas que tienen o que tenemos con estos cuerpos, ¿no es cierto? Se enferman desde una gripa hasta enfermedades gravísimas como un cáncer o lo que sea. No, esos cuerpos no van a no van a sufrir de esos problemas. Pero no solo es el llamado a que, qué chévere, vamos a pecar porque vamos a tener finalmente otros cuerpos. No, todo lo contrario. Vamos a vivir vidas en santidad porque así lo hizo Cristo Jesús y nos va a dar nuevos cuerpos. Y ese es el llamado a través de toda la palabra de Dios, a través del Nuevo Testamento sobre todo, ¿no? En Colosenses 2:12 es uno de los tantos ejemplos que puedo traer a colación con este mismo sentido. Dice así: sepultados juntamente con Él en el bautismo, en la inmersión, en el cual también fuisteis resucitados con Él. Vamos a leerlo, lo que ocurre en el bautismo. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él. El bautismo no es solo muerte, es también resurrección, es el paquete completo, como decía un amigo, por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Es decir, como Dios, el Padre, resucitó a Cristo Jesús de los muertos, y ustedes están unidos a Cristo, pues ustedes también van a resucitar. ¿Sí? Es un principio que se repite por toda la palabra de Dios y que me parece que esta frase en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, lo resume muy bien. Los que dicen que viven en Dios, gracias a la obra de Cristo,
deben vivir como Jesús vivió. Ah, tú dices que estás en comunión con Dios porque has creído en Cristo. Ah, bueno, chévere. Entonces vive como Jesús vivió. Simple, ¿no? Pero a la vez profundo. A la vez muy profundo. ¿No es cierto? Continúa entonces Pablo, como leímos en Romanos 6, utilizando otra serie de ilustraciones, ¿no? La Biblia está llena de ilustraciones. Debemos recordar que cuando la Biblia dice, por ejemplo, muerte, no es solo muerte biológica, aunque también. Pero, ¿qué nos quiere decir la Biblia cuando habla de muerte, por ejemplo? Señor, de la consecuencia del pecado, que es la separación de Dios. Muerte en la Biblia, cuando dice la palabra de Dios, por ejemplo, ustedes están muertos en sus pecados, quiere decir, están separados de Dios como consecuencia de sus pecados. En contraste, vida. ¿Qué es vida? Unión. Unión con Dios. Estamos unidos a Dios gracias a la obra de Cristo. Y así utiliza muchas ilustraciones. Una de las ilustraciones, ya la acabamos de ver, es el bautismo. El bautismo, que es inmersión, ¿sí? El participar por completo de, el estar completamente unidos a, ¿sí? Y aquí, más adelante, entonces, se viene otra ilustración que usa el Espíritu Santo para tratarnos de dar a entender la obra de Cristo en su totalidad. Veamos, Romanos 6:5. Miren cómo dice. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Otra ilustración como la del bautismo. Crucifixión. ¿Sí? Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ok, un paro ahí. Todos saben aquí lo que la crucifixión es, ¿no es cierto? La hemos visto en películas, sobre todo de los romanos. ¿Para qué era la crucifixión? ¿Cuál era el propósito de la crucifixión? Matar a la persona, ¿no? ¿Rápida o lentamente? Lentamente, en realidad es cruel, ¿no? Es cruel, pero ese era el propósito de la crucifixión. No es como hoy pegarle un tiro de gracia en la frente o algo así y matarlo de una, no. El propósito de la crucifixión era que esa persona sufriera, pero que inexorablemente, o sea, sin posibilidad de escapatoria, muriera. En realidad, ese era el propósito de la crucifixión, que no se la inventaron los romanos, eso viene de mucho más atrás, pero ellos la perfeccionaron con mucho detalle, con lujo de detalles, ¿sí? Y siguiente laminilla, por favor. Allí vemos un ejemplo, ¿no? Tras esa rebelión de los gladiadores, cómo los romanos cogieron al lado y lado de la vía Apia, sería como en Bogotá, la 26, y aquí en Tunja, la sexta, tal vez, y crucificaron al lado y lado a todos los revoltosos que cogieron. ¿Para qué? Para que fueran muriendo lentamente, pero inexorablemente, ¿sí? Y Pablo utiliza aquí la ilustración de este principio en el versículo 6, pues vámonos a leer. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. ¿Qué fue crucificado cuando pusimos nuestra confianza en Cristo? Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Está muerta en el sentido de que es como no existe? No, todavía la tenemos. Por eso a veces sentimos el impulso de pecar. De hecho, pecamos a veces, ¿sí? Y es como una constante, una lucha constante en nuestro ser interior, ¿no? No es que vayamos frescos y ni se nos ocurre pecar nunca. Nunca se nos ocurre decir una mentira, ni recibir un soborno, ni dar un grito. Nunca. No, así no funciona la cosa, ¿no es cierto? Más bien, constantemente estamos en esa lucha interior nuestro, ¿sí? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja hacia allá. Pero ¿qué dice
El Espíritu Santo. Esa naturaleza pecaminosa en ustedes, los creyentes, es como si estuviera crucificada. Si el Espíritu Santo se hubiera revelado de esta manera, no a Pablo, sino a un chipchombiano, diría, miren, es como pelea entre tigre y burro amarrado. Algo así, sí, exacto, Mauro, esa es. El burro amarrado sería la naturaleza pecaminosa. Y el tigre, digamos, la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Es decir, nos ha dado la victoria. Nos ha dado la victoria, ya la tenemos. La naturaleza pecaminosa, sí, está, pero ha sido derrotada por la obra de Cristo en nuestras vidas. Y lo que dice el texto es, debido a que Cristo murió, sí, crucificado, pero murió, nuestra naturaleza pecaminosa inexorablemente morirá. Nos va a acompañar hasta que muramos, sí, pero la victoria nos la dio ya Cristo porque crucificó nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la ilustración que nos está dando allí el Espíritu Santo para darnos a entender de por qué no debemos seguir pecando pensando que entre más pecado, más gracia. ¿Sí? Versículo 7 de Romanos. Versículo 7 de Romanos. Miren cómo sigue. Porque el que muere queda liberado del pecado. Versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, versículo 10, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Entonces, en consecuencia, mis hermanos, el Espíritu Santo lo que nos está diciendo es, ya la naturaleza de ustedes, la naturaleza pecaminosa de ustedes ha sido crucificada, tienen la victoria, y de la misma manera que Cristo vivió para Dios, el llamado es a que ustedes vivan para Dios. Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. Pelea de burro amarrado con tigre. Muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Leámoslo allí en nuestra Biblia. Versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Sí se dan cuenta? La misma Biblia nos dice, ahí está, sí, pero está vencida. Vuelvo a la ilustración de Mauro, es buenísima. Es un burro amarrado peleando con un tigre. ¿Sí? Ahí está la naturaleza pecaminosa, pero tenemos la victoria. Versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Eso, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a concluir con una pequeña ilustración adicional. Siguiente laminilla. Bueno, este principio que acabamos de ver no es solo de Romanos 6, ¿no? Está a lo largo y ancho de todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, Colosenses 3, del 1 al 5, que dice lo siguiente. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Ahí lo dice en otras palabras, pero es lo mismo, es la naturaleza pecaminosa acechando, porque en muchas ocasiones se describe el pecado como un león rugiente, ¿no? A Satanás como un león rugiente, tratando de hacernos caer en pecado. Y esas cosas están dentro de nosotros y pueden ser, por supuesto, en un momento dado, obedecidas aún por el creyente, ¿sí? Pero el llamado es hacerlas morir. ¿La podremos matar totalmente?
Pues no, hay que entender el contexto y la ilustración que nos está dando la Biblia, ¿sí? Están todavía, pero tenemos la victoria sobre ellas gracias a la obra de Cristo. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Es decir, es muy práctica la cosa, ¿no? ¿Cómo las hago morir? Pues no participando de ellas. Un amigo decía, el que no quiere pan, pues no pase al lado de una panadería cuando lo están horneando. ¿No es cierto? Porque ese olor es casi irresistible a veces, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí es lo mismo, ¿sí? No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual. ¿Qué pasa si prendemos el computador, sale una imagen y empezamos a consentir la imagen? No, dice la palabra de Dios, huyan de la inmoralidad sexual. Chao, ¿sí? No sean avaros, pues la persona avara es idólatra. O respecto de las conversaciones, no participemos de las malas conversaciones porque empieza el chismecito. Uy, qué chévere, vamos a hablar mal de esta persona y se empieza a endulzar el oído y a calentar la lengua. No, páralo ahí. La palabra de Dios es muy, muy práctica. Una ilustración con esta foto que me llamó la atención. ¿El tipo estará en el lugar correcto o equivocado? Equivocadísimo, ¿no es cierto? Como anécdota, cuando estuve buscando esta foto, decía la foto en la parte inferior, así me siento en mi oficio de trabajo cuando pienso en relación con lo que estoy haciendo, con lo que estudié. Es decir, algo completamente diferente. Pero creo que sirve para ilustrar lo que el creyente está viviendo cuando persevera en el pecado. Está fuera del lugar. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, está en el lugar equivocado. O sea, está mal parado. No es por ahí. No vayas a creer nunca que vamos a pecar porque entonces la gracia de Dios será exaltada. No, es un pensamiento completamente equivocado y ya Pablo aquí lo ha desarrollado con un muy buen nivel de detalle. Bueno, ese sería entonces el primer puntico. El segundo puntico parte de una aclaración que Pablo termina haciendo a esto de no vamos a perseverar en el pecado porque la gracia de Dios entonces sobreabunda. Termina diciendo en el versículo 14, leámoslo porque es la puerta que se abre para la siguiente explicación. ¿Sí? ¿Listos, mis hermanos? Romanos 6:14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el Espíritu Santo llegó y dijo, estos tipos de pronto la cogen por el lado que no es. ¿Cuál es el lado que no es? El lado que no es el versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sí lo ven? Dice el Espíritu Santo, que entonces estos tipos la van a coger es por el lado de, como no están bajo la ley, a pecar entonces, porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. A hacer lo que queramos porque ya no estamos bajo la ley. Y dice Pablo, ¿cuál es la respuesta inmediata? No funciona así la cosa. No funciona así la cosa. Y empieza el Espíritu Santo a respondernos, por supuesto, a través de Pablo y a desarrollar el por qué es equivocada este pensamiento. Perdón, siguiente laminilla. Y como para anticipárselo, aunque ya lo leímos todo, pero básicamente lo que ocurre viendo el panorama completo del capítulo 6 es este. Como primera medida, como creyentes estamos totalmente unidos a Cristo. No podemos, recuerden, ¿no? No podemos separar la obra de Cristo en nuestras vidas.
sea, vamos a llegar solo hasta la muerte porque fuimos perdonados de pecado y a vivir como queramos en pecado, perseverando en el pecado. No, porque la obra de Cristo es completa en nuestra vida, estamos completamente unidos a Cristo, ¿sí? Entonces, la segunda parte, entonces no estamos bajo la ley, vamos a perseverar en el pecado. No, tampoco. ¿Por qué? Porque esto no quiere decir que el pecado no deteriore nuestra relación con Dios. Vamos a ver que el Espíritu Santo nos lleva por este lado. Va a decir, no podemos perseverar en el pecado porque aunque no estamos bajo la ley, si pecamos, nuestra relación con Dios se va a deteriorar. Se va a deteriorar. Tengamos presente esto, ¿no? No vamos a perder la salvación. La Biblia es muy clara respecto de este punto. La salvación, la Biblia dice, no se pierde. Lo ilustra a través de frases tan contundentes como que en Cristo Jesús tenemos vida temporal. No dice eso la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tenemos vida eterna. ¿Sí? Y dice, por ejemplo, en el mismo Romanos que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Pero lo que Pablo va a explicar aquí es, ojo, la relación con Dios puede deteriorarse por el pecado. Yo puedo ser muy amigo de Mauro, y somos muy amigos, pero si le hago una embarrada, ya Mauro dice, espera un momentico, vamos con calma y espere, porque actúa así Ricardo. Vamos a ver que sí actúa el Espíritu Santo también. ¿Y Dios ha dispuesto de una forma de restauración? Sí, claro. Si yo la embarro con Mauro, ¿qué debo hacer? Hermano, perdóneme, discúlpeme, por favor, y las cosas se pueden restaurar. Pero eso no quiere decir, Señor, un asadito, algo así, sí, algo que ayude a la restauración. Pero eso no quiere decir que si yo lo trato mal o le hago una embarrada, la relación puede llegar a un punto de, oye, espera un momentico, ¿sí? Lo mismo es con Dios. Somos creados a imagen de Dios, porque Dios también tiene sentimientos y se duele por nuestro pecado. Y es lo que Pablo va a desarrollar aquí sin más preámbulos. ¿Listo? Y entonces vamos a seguir leyendo allí en Romanos 6, versículo 16. Romanos 6, versículo 16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Miren lo interesante de eso, ojo porque esto es bien profundo. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea al pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Tremendo principio el que nos está dando aquí el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos. Tremendo principio. A veces es duro decirlo, pero lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo es, ustedes están diseñados para servir. Y utiliza la ilustración de la esclavitud. Más adelante Pablo lo va a decir, utilizo la ilustración de la esclavitud para que ustedes puedan entender. Lo vamos a leer más adelante. Es una ilustración que lo que nos trata de decir es, si ustedes se van o eligen ustedes pueden elegir una de las dos, o el pecado o servir a Dios. No pueden quedarse en un punto medio. O pecas o no pecas, no hay puntos medios, no hay aguas tibias. Y en ese orden de ideas tú estás sirviendo a Dios o estás yéndote en contra de Él. Una forma muy simple de verlo es que la ley no es relativa. ¿Tú estás diciendo una mentira o estás diciendo la verdad? No hay puntos medios. En ese sentido, o sirves a Dios o no. O pecaste o no pecaste, ¿sí? Entonces, es como una forma del Espíritu Santo darnos a entender, miren, ustedes no tienen opción, o están aquí o están allá. O sirven a Dios o no sirven a Dios. O son esclavos de la ley, ¿sí? O son esclavos del pecado, ¿sí? Miren cómo lo dice. Tras esa explicación vamos a volver a leer el versículo 16.
¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, responde a la pregunta retórica. Claro que lo son, ya sea al pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. No hay puntos medios. ¿Quiénes se vieron las películas de los Avengers de Marvel? No. ¿Se acuerdan de la primera de Avengers cuando Loki llega a la Tierra a conquistarla? Chévere esa escena, ¿no? Bueno, es la que yo uso para ilustrar esto, es chévere. Recuerdan que Loki llega, creo que es a Alemania, donde llega, si no me falla la memoria. Y entonces empieza a rodear a toda la gente, ¿no? Y les dice, arrodíllense, y todos temerosos entonces se arrodillan, ¿no? Y les empieza a hacer un discurso en este sentido. Ustedes nacieron finalmente fue para vivir arrodillados, para vivir gobernados como esclavos. Y se para un viejito. No sé si recuerden la escena. Y el viejito se para y dice, sí, pero no esclavos de personas como tú. Y el Loki ya lo iba a matar, pero llega el Capitán América. Bueno, en fin. Pero más allá de esta ilustración, es lo que nosotros podemos hacer. ¿Vas a ser esclavo del pecado? Y nos podemos levantar y decir, no, yo soy esclavo de Cristo. Escojo servir a Cristo. Es eso lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces, nos vamos, sí, como Dios ha dispuesto las cosas nos vamos para uno u otro lado, pero podemos elegir. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús nos lo dice de varias formas. Siguiente la minilla. Una forma está allí en Mateo 6:24, donde dice, nadie puede servir a dos amos. ¿Sí? Llámese pecado y justicia u otros dos amos. Acá utiliza el dinero para ilustrar o ejemplificar. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero, como ejemplo. No pueden haber dos amos. Podemos tener solo un amo al cual vamos a ser leal. O al pecado o a la justicia. O al dinero o a Dios. Escoja. Y como creyentes creo que es obvio a quién debemos escoger, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra forma en que lo dice Jesús, Juan 8:34, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. No hay nada más que hacer. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Continúa Pablo entonces allí desarrollando su pensamiento y dice en el versículo 17, Romanos 6:17. Miren cómo lo dice. Vamos allí al texto, por favor. Versículo 17. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia. Versículo 19, y vamos a ver aquí otro principio bien interesante. Versículo 19. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza pecaminosa. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Vuelvo y repito eso. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Cuál es el principio que está exponiendo allí el Espíritu Santo? Miren, es que hay un problema. Ustedes pueden elegir, pero entre más elijan el pecado, cada vez es peor. Vuelvo a hacer énfasis en esa partecita. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más y más a la maldad.
¿Sí? La Biblia utiliza muchas ilustraciones en este sentido. Tal vez la clásica es la de la levadura que impregna toda la masa de trigo. Todos han visto, todos hemos comido aquí pizza, ¿no es cierto? Y de pronto hemos visto la masa y cómo llega la masa a la pizzería pequeña y como está impregnada con levadura, ¿qué pasa? Empieza a crecer, ¿no es cierto? Y la Biblia utiliza mucha esta ilustración de que la masa puede ser pequeña, pero usted le echa un poquito de levadura de pecado y ¿qué pasa? Empieza a crecer, ¿no? Esa ilustración la usa Pablo también en Corintios, en la carta a los Corintios. ¿Recuerdan cuando un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y no es trancado, sino antes es consentido y exaltado? ¿Qué les dice Pablo? No hagan eso porque un solo gramito, una pequeña porción de levadura va a terminar impregnando toda la masa. Entonces, como el tipo aquí viene haciendo eso y ustedes lo vienen aplaudiendo, pues todos van a terminar haciendo lo mismo. Es lo que está diciendo Pablo allí, ¿sí recuerdan? Pues es lo mismo. Ustedes pueden escoger servir a Dios o al pecado. Si eligen servir al pecado, pues cada vez va a ser más difícil salir de esa bola de nieve. No sé cómo lo diría un chipchombiano. ¿Cómo lo diríamos? Así tal cual, ¿no? No hay mucha nieve aquí, pero bueno, esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Cada vez que nosotros nos metemos en ese tema, va a ser más difícil escapar de allí. Y creo que este es un principio muy, muy importante a ser considerado. ¿Sí? Unos versículos paralelos en este sentido. El que les nombraba 1 Corintios 5, 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto, el que les comenté. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. ¿Sí? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. ¿Sí? Por eso nos congregamos nosotros aquí los domingos, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar, a dedicar todo el domingo a hablar solo con personas que están en el mundo y no que no lo hagamos porque hay que transmitirles el evangelio y darles buen testimonio. Pero si solo hacemos eso, es muy probable que terminemos en una conversación necia e inútil y finalmente cada vez va a crecer eso dentro de nosotros. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. ¿Sí? Entonces, ese es un principio que la palabra de Dios nos da y que debemos tener muy presente sobre el por qué no pecar. ¿Sí? ¿Por qué no pecar? Ya no estamos bajo la ley, pero eso no quiere decir que no pequemos. Sobre todo que, como les decía yo al principio, deterioramos en últimas nuestra relación con Dios. Y es el último pedacito que toca allí en Romanos 6, Pablo. Versículo 20. Versículo 20. Romanos 6, 20. Leámoslo, por favor. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Pónganle cuidado a otra pregunta retórica, ¿no? ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. ¿Será que por decir una mentira, ¡pum!, caíamos fulminados? No. Ahí muerte habla de separación de Dios, porque el pecado siempre nos va a separar de Dios. No vivamos en el cuento de que podemos tener una relación íntima y personal fuerte con Dios y perseverar en el pecado. La Biblia dice, no, eso no es factible. ¿Sí? Vuelvo a leer el 21. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Es decir, a una comunión eterna con Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí se dan cuenta del contraste?
muerte y vida. Comunión perfecta con Dios o un deterioro en la relación. ¿Qué es eso? Comunión, una relación. ¿Producto de qué? Del pecado. Y la Biblia es muy explícita en este sentido, y si bien hay muchísimos versículos que hablan respecto de esto, traigo a la colación dos que para mí son muy dicientes. Efesios 4:30. Antes de leerlo, quiero recordar una cosa. Algo maravilloso, entre muchas otras cosas, hay algo que ocurre de manera maravillosa cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y es que Dios mismo entra a morar, a vivir en nosotros. ¿Esa la tenemos clara? Sí, ¿no es cierto? Muchas otras cosas ocurren, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Sabíamos eso también, ¿no es cierto? Es decir, el Espíritu Santo hace que el conjunto de creyentes estemos tan unidos, valga la redundancia, de manera tan inseparable que nos llama el cuerpo de Cristo. Actuamos de manera tan unida que si alguien tiene un problema y se duele, todo el cuerpo se duele. Dice, por ejemplo, Dios en su palabra. ¿Sí? Eso también es maravilloso. Pero aquí creo que consideremos que Dios mismo, el Espíritu Santo, entra a vivir en nosotros. No antes. La tercera persona de la Trinidad entra a vivir en nosotros. Pero ¿qué ocurre? Es una persona. Tiene sentimientos, tiene voluntad también. Y se duele por nuestro pecado. Miren cómo lo dice allí Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Eso también es otra parte súper chévere. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El Espíritu Santo entra a vivir en nosotros, y otra de las ilustraciones, como la del bautismo, como la de la crucifixión, como tantas otras, dice la Biblia, el Espíritu Santo nos sella, nos pone un sello de identificación. ¿Quién ha marcado ganado? O hemos visto marcar ganado. Yo creo que todos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? Un hierro caliente a la nalga del ganado, ¿no? Huele a carne asada y a pelo chamuscado. Y esa marca queda por siempre. Ya eso es imborrable. El Espíritu Santo, mucho más suavemente, lo hace con nosotros, nos marca para el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Y para los ángeles caídos, para los demonios y todos esos otros seres espirituales de maldad, ya ellos sí saben, este pertenece a Cristo. Vamos a tratar de desviarlo del camino. Ya tiene vida eterna, pero vamos a tratar de que no dé fruto, en términos bíblicos. Otra ilustración, la del fruto, la de la uva, ¿no? Pero bueno, el punto es, miren, el Espíritu Santo sí se duele. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Si vivimos y perseveramos en pecado, ¿el Espíritu Santo está feliz? No. Él dice, ey, espere, eso no está bien, chino. ¿Sí? Es más, siguiente laminilla, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 19. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo. ¿Puede el creyente llegar a perseverar tanto en el pecado que el Espíritu Santo dice, uy, no? Pues sí, yo estoy viviendo en ti, pero hasta aquí llega como mi relación contigo, dejémoslo ahí. Incluso la palabra de Dios dice en Hebreos, por ejemplo, que el creyente puede morir como consecuencia de una disciplina severa de Dios. ¿Por qué? Porque persistió en el pecado. Podemos llegar a apagar el Espíritu Santo, que es una ilustración muy interesante, es decir, esa comunión se corta, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que Pablo definitivamente nos expone aquí Romanos 6, donde quiere aclarar una serie de
principios respecto de por qué no debemos perseverar en el pecado. Debemos pecar porque, más gracia, entre más pecado, más gracia. No lo entendamos mal. No lo entendamos mal. No debemos perseverar en el pecado porque sería no tener en cuenta la obra total de Cristo. Bueno, entonces perseveremos en el pecado porque ya no estamos bajo la ley. No, la relación con Dios se va a dañar si perseveramos en el pecado. No hay de otra. Eso fue, mis hermanos, lo que Dios puso en mi corazón les compartiera a ustedes el día de hoy. Y seguramente siempre la palabra de Dios es para edificación nuestra. Oremos. Bueno, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias nuevamente por el privilegio de poder leerla, entenderla y salimos aquí con el compromiso delante tuyo de vivirla, entendiendo el por qué no debemos perseverar en el pecado. Tú nos has perdonado gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz y nos has llamado a vivir vidas en santidad. Y debemos ser conscientes que el pecado daña nuestra relación contigo. Padre Santo, que esto esté en nuestra mente, en nuestro corazón constantemente y vivamos vidas que te agraden como la que Cristo vivió para ti. Una vida en la que todo lo que Él hacía era de tu agrado, Padre Santo, y en Él tenías y tienes gran contentamiento. Que así nos veas tú, Padre Santo. Que te saquemos una sonrisa con la manera en que vivimos nuestras vidas. Que sean para tu gloria y llenas de fruto. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar con una última alabanza. Les invito a que se pongan de pie y terminamos cantando como iniciamos esta mañana, que la batalla es del Señor. Mi Dios,